Bienvenido a este tutorial donde podrás practicar y conocer diferentes funciones del programa de Word. Para iniciar hay que abrir el programa. Puedes hacerlo desde el icono de acceso directo de tu escritorio o yendo al botón de inicio y en la pantalla donde se encuentran todos los programas, localiza el icono de Word, da un clic sobre él y se abrirá el programa. Al inicio se te mostrará esta pantalla. De aquí puedes elegir si deseas iniciar con un nuevo documento en blanco o con alguna plantilla. Del lado izquierdo se mostrarán los documentos que has utilizado recientemente. Si has realizado una investigación en Internet, tal vez necesites seleccionar y copiar alguna parte del texto para recuperarlo en tu documento de Word. Una vez que hayas copiado el texto de tu página de Internet, simplemente dirígete a la opción Pegar de la pestaña Inicio de Word y pega el texto. Si necesitas insertar caracteres especiales, dirígete a la opción Insertar. Busca la opción de símbolos. Ahí podrás ver algunos símbolos que no se encuentran en tu teclado. Si necesitas explorar más opciones, da clic en Más símbolos. Se abrirá una pantalla emergente. Explora todas las opciones que tienes. Cuando hayas seleccionado alguna, simplemente da un clic sobre ella y luego en Insertar. Cierra la ventana y nota cómo en la parte inferior se ha insertado el símbolo especial. Este se tratará como texto. Podrás modificarlo en cuanto a tamaño, color y podrás subrayarlo. Para seleccionar el texto tienes diferentes opciones. Puedes dar un clic con tu mouse y sin soltarlo, deslízalo hasta que hayas terminado de seleccionar la parte del texto que te interesa. O bien, puedes dirigirte a la opción Edición de la pestaña Inicio en Seleccionar y seleccionar todo. De esta forma se seleccionará todo el texto. Para editar el texto deberás mantenerlo seleccionado. Puedes elegir entre distintos tipos de fuente, tamaño, color e incluso si tu fuente se mostrará en negritas, en cursiva o subrayado. Experimenta con estas opciones. Además, tienes otras, como aplicar alguna sombra, un reflejo, un efecto de iluminación y otros estilos. Si las opciones que has elegido no son de tu agrado, localiza la flecha Deshacer. Da un clic sobre ella y nota cómo se están deshaciendo los cambios que has realizado. Si necesitas mover un párrafo del lugar seleccionado, da un clic sobre él y no lo sueltes. Arrástralo y muévelo al lugar donde lo necesitas. Si lo necesitas más de una vez en el mismo texto, simplemente bastará con que seleccionado lo copies, te posiciones en la parte del texto donde lo necesitas y lo pegues. Si necesitas borrarlo, selecciónalo y da un clic
en suprimir en tu teclado. Si necesitas encontrar una parte especial de tu texto, en la pestaña de inicio, en la sección de edición, aprieta la opción Buscar. Se abrirá del lado izquierdo una pantalla de navegación. Escribe el término que necesitas buscar. Da un Enter. Te mostrará en la pestaña de resultados cuántas veces aparece la palabra que has seleccionado dentro de tu documento. Si necesitas reemplazar alguna palabra, ve a la pestaña de inicio. En la sección de edición, busca el botón Reemplazar y da un clic sobre él. En el primer campo, pon la palabra que deseas reemplazar y en el segundo, la palabra con la que lo reemplazarás. Da clic en Buscar siguiente y te mostrará en dónde se encuentra la palabra. Solo bastará con que des clic en Reemplazar para que cambie. Para modificar la alineación de tu texto, en la pestaña de inicio identifica la sección de párrafo. Selecciona tu texto. Puedes elegir entre una alineación centrada, a la derecha, justificada o regresar a la predeterminada, que es una alineación a la izquierda. Si necesitas insertar alguna viñeta a una parte de tu texto, simplemente posiciónate en el inicio del párrafo. En esa misma sección, localiza el icono de viñetas. Da clic sobre él. Si por el contrario lo que prefieres es una numeración, identifica el icono de numeración. Si deseas elegir el tipo de número o el tipo de viñeta que deseas insertar, simplemente dirígete a la flecha negra que apunta hacia abajo. Cada una de esas opciones te mostrará diferentes tipos de viñetas o de numeración. Elige la que más te agrade. También puedes elegir el espaciado de tu párrafo. Selecciónalo y en las opciones de párrafo busca interlineado. Podrás elegir entre uno sencillo, 1.15, 1.5 o renglón y medio, a doble renglón y más opciones. Incluso puedes modificarlas a tu gusto en opciones de interlineado. Para configurar la página, identifica la pestaña Diseño de página. Esta te mostrará las opciones de márgenes, orientación, tamaño, columna y otras características. En márgenes puedes elegir qué tan estrecho o moderado necesitas el margen de tu documento. En orientación, si la hoja se mostrará vertical o horizontal. En tamaño puedes elegir entre los distintos tipos predeterminados que ya vienen en el programa de Word. El más común es carta. Y en columnas podrás elegir cómo se distribuye tu texto. Experimenta con estas opciones para que veas los cambios que tiene tu documento. Para aplicar una numeración automática, dirígete a la opción Insertar. Identifica las opciones de encabezado y pie de página
y en ellas encontrarás número de página. Desplegando el menú emergente te permitirá elegir si gustas el número al principio, al final o en los márgenes de la página. Elige la opción que más te agrade. Si deseas aplicar un diseño predeterminado a tu documento, dirígete a la pestaña de diseño. Aquí te permitirá elegir temas, formatos y para estos colores y fuentes. También podrás modificar el color de la página. Ve a las opciones de fondo de página. Puedes insertar una marca de agua, modificar el color de la página o insertar un borde de página, que puede ser en cuadro, con sombra o en 3D. Experimenta con estas opciones. Dirígete a la pestaña de insertar. Aquí puedes manejar los encabezados y los pies de página. En los menús desplegables para cada opción, puedes elegir cómo lucirá tanto tu encabezado como tu pie de página. Si el encabezado que has elegido ya no te gusta, simplemente dirígete nuevamente a insertar encabezado y selecciona la opción quitar encabezado. Lo mismo para pie de página. Podrás seleccionar de entre los estilos predeterminados y quitarlo si no son de tu agrado. Una vez que hayas terminado de redactar tu texto, podrás revisar la ortografía. En la pestaña de inicio, localiza el icono que tiene una palomita y las letras A, B, C. Al apretarlo, se revisará la redacción y la ortografía de tu documento. Si por el contrario lo que necesitas es un sinónimo de una palabra, lo que deberás de hacer es seleccionarla y dirigirte al icono de sinónimo. Una vez que la aprietes, se abrirá un menú del lado derecho donde te dará opciones de sinónimos y de antónimos. Elige uno, da un clic derecho sobre él, pon insertar y la palabra se habrá cambiado. En la parte inferior de Word se muestran los datos de cuántas páginas consta tu documento y en cuál te ubicas. Asimismo, cuántas palabras, si tu documento tiene algún error de ortografía, la vista que estás utilizando y el zoom. También puedes insertar una tabla para manejar de mejor manera tus datos en algún documento. Simplemente dirígete a la pestaña Insertar. Localiza la opción de tabla. Podrás elegir desde aquí cuántas filas y cuántas columnas. Una vez que hayas creado tu tabla, puedes modificar el ancho de las columnas de acuerdo a tu conveniencia de los datos que estás desplegando. Nota que cuando haces clic en la tabla para seleccionarla, en la parte superior se abren dos nuevas pestañas, Diseño y Presentación. Estas pestañas servirán para modificar la tabla. Puedes elegir entre varios estilos de tabla de los prediseñados.
Puedes cambiar el sombreado de tu tabla o el relleno de la celda. Y también puedes modificar el estilo del borde. En presentación podrás manejar si necesitas insertar otra fila, eliminarla, insertar columnas, dividir celdas o dividir la tabla. También podrás elegir cuál va a ser la alineación del texto dentro de la tabla. Si deseas ordenar el contenido de tu tabla, selecciona una columna o toda la tabla. Dirígete a la pestaña de presentación, a la opción de ordenar y de la ventana emergente elige las opciones que te convengan para ordenar tus datos. Para borrar una tabla simplemente da un clic y con el botón derecho elige eliminar tabla. En Word también puedes insertar cuadros de texto. Dirígete a la parte de insertar, identifica cuadro de texto y elige alguna de las opciones que vienen predeterminadas o dibuja un cuadro de texto propio. Una vez que lo hayas insertado podrás poner el texto de tu preferencia, cambiar el formato las opciones de texto y el tamaño, si así lo deseas. Para borrarlo simplemente selecciónalo y oprime la tecla de suprimir. Continúa experimentando con las herramientas que te ofrece Word. Te ayudará a crear documentos con una vista muy profesional.